estimados amigos? Qué gusto de saludarles a todas, a todos. Estamos en esta programación conversando la historia y quienes construyen su historia exactamente a través de las pantallas de Productora Audiovisual Natales en todas nuestras plataformas. Nuestro invitado es un hombre vastamente conocido en la comunidad local, regional e internacional. Exactamente, ha hecho su trabajo específicamente la restauración, digamos así, de la memoria de casas que ya no están en nuestra comunidad. Usted la ha visto retratadas a través de diferentes manifestaciones artísticas. Nos referimos a nuestro buen amigo Benito Guillermo Ruiz Águila, quien está con nosotros. ¿Cómo estás, Benito? Gusto saludarte y gracias por acompañarnos en esta temporada de Conversando la Historia y quienes construyen la historia a través de sus comunidades. Hola, bueno, un gusto saludarte y agradecido que se hayan acordado de uno para este programa. Así que, no, feliz, un saludo, digamos, igual a toda tu audiencia, que no es poca, es mucha. Y sí que, bueno, contento de estar acá y, bueno, conversar de por ahí lo que me gusta y yo creo que incluso mucha gente le gusta también y Sí, claro, es un buen tema. De todas maneras, hay para desarrollar. Benito estudió en el Liceo Salesiano, en la básica, cuando no había Claro. no había enseñanza media, tampoco era solamente varones exactamente, y después se fue mezclando una enseñanza media y el ingreso también de las damas, las mujeres en esa oportunidad. Claro, en los tiempos, de hecho, ni siquiera se llamaba liceo, se llamaba Colegio Monseñor Feñano. Y éramos, claro, puros hombres y era un curso por cada nivel y era distinto, o sea, totalmente distinto lo que hay ahora. No digo que era mejor ni era peor, sino que era distinto. Y bueno, y nos crecimos, estuvimos hasta octavo, ese tiempo Sí. no, como no había enseñanza media, después tuvimos que ir al liceo, ya con los demás miembros de la promoción nuestra, pero de otros colegios. Benito, vas a la enseñanza media y también después tienes un breve paso por estudios de arquitectura. ¿Va por ahí el tema después de derivar al tema de todas las obras de artes visuales? ¿Cómo viene la mano exactamente? Bueno, arquitectura es una carrera de arte. Yo me acuerdo que en algún minuto hicimos unos trabajos y con pintura y me gustó más que el resultado del proceso, el estar pintando, eso me acuerdo que me llamó la atención. Y bueno, claramente hay una tendencia, porque si tú ves, yo tengo una tendencia a lo que es el paisaje urbano. En mis pinturas hay mucho trabajo de eso, incluso los interiores, hay mucho trabajo con lo que es la perspectiva, la luz y sombra. Entonces me gusta mucho esa parte y bueno, claramente hay una influencia en ese sentido. ¿Cuándo hizo clic el tema, oye, voy a pintar esto? Porque me parece que fue en Punta Arenas cuando estabas residiendo, empezaste a pintar casas en Capital Regional, o corrígeme ahí. Claro, efectivamente fue. Yo una vez vi un trabajo parecido al mío, pero era distinto. O sea, era el dibujo un poco más focalizado, pero en blanco y negro. O sea, era en el fondo una aguada y con tinta china. Entonces a mí me gustó la idea y lo vi en porvenir eso. Y después dije, bueno, quizá ponerle color, o sea, hacerlo con colores. Entonces, bueno, tenía la opción de hacerlo con óleo, pero el óleo es más lento y necesitas bastiones, así como esto. Entonces, como yo sabía que el trabajo iba a ser mucho, entonces no era conveniente bajo ninguna circunstancia. Así que ahí tuve que probar la acuarela, que yo no la había usado solamente en el colegio y muy poco, un par de veces. Una vez estuve en un taller por ahí hace muchos años, pero no tenía mayor expertise con la acuarela. Entonces fui aprendiendo en el camino, fui conociendo las marcas, un poquito soltando el tema, porque la acuarela no es fácil. O sea, los que han pintado en acuarela y en acrílico me van a entender perfectamente que la acuarela no es tan fácil. Ya. Entonces, bueno, ahí tuve que empezar a Pareciera practicar. fácil, ¿eh? Parece fácil cuando uno ve el resultado, pero, Sí, claro. pero en realidad llegar a ese resultado cuesta un poquito. Y aparte que es una cuestión como conceptual, porque por ejemplo el acrílico y el óleo tienen una pequeña similitud. ¿Sí? Trabajas en bastidor, puedes trabajar con una pintura, digamos, frente a uno. En cambio, la acuarela no, trabajas en una mesa y trabajas más que nada con el agua, entonces tienes que tener buenos pinceles, buenas acuarelas también. Pero ahí me dio la idea y le agregué el color. Y bueno, paralelo a eso me pasaba que cuando estaba en Punta Arenas yo venía a Natales y resulta que me encontraba con una casa que estaba transformada, la que yo vi toda la vida. Y bueno, por esta cosa, esta vorágine, digamos,
modernista que hay, y un poco, bueno, el tema de la necesidad del pueblo de transformar esto en una ciudad que está abocada netamente al turismo. Y es totalmente, ciudad de servicio, podríamos claro, decir. claro, y es totalmente válido, no es una crítica para nada, no, es así. Entonces, muchas de esas casas antiguas se han ido transformando en hostales, en restaurantes, y se ha ido perdiendo un poco su esencia. De repente apareció otra cosa de hacer las casas como de color negro, de repente se perdió eso se está perdiendo. Insisto, no es una crítica, no digo que esté mal, pero sí ha hecho que vayan desapareciendo algunos lugares. Entonces, en eso fue que se me ocurrió la idea de hacer como pequeño, por llamarle así, un salvataje, en el sentido de agarrar una de estas casitas que estaban desapareciendo y pintarlas para que quede por el registro, porque a veces incluso ni siquiera hay una foto, hay algunas casas que desaparecieron y no quedó ni una foto. Y fue tal el interés que la gente empezó digamos, quienes seguían tu página y todo lo demás, decían, oye, esta fue la casa de mi vecino, esta es mi casa, por ejemplo, todo eso, ¿no? Yo nunca quise ponerle, por ejemplo, siempre cuando empecé a dibujar, claro, obviamente los primeros dibujos que hacía, claro, había gente que lo seguía, pero no era tanto, digamos, como ahora. Por ejemplo, ahora ya hago una casa y yo sé que hay por lo menos, no sé, 80, 100 personas que le van a poner algo. Sí. Ese tiempo no, cuando recién partió era mucho menos. Pero sí empecé a notar que había interés. Entonces me gustaba ese proceso y nunca puse dirección tampoco. Por ejemplo, subí, no sé, no ponía el número, por ejemplo, de la casa, pero sí la indicación donde podía estar. ¿Cuántas casas tienes el número de cuántas retrataste? Porque también las de acá debe ser una buena cantidad. Punta Arenas tenías igual. Sí, de Natales deben ser unas 220, por ahí, yo creo, unas 200 y algo. Entre 200 y 220, creo. No perdí la cuenta hace años. Y de ahí, entre Río Turbio y 28, deben ser unas 70, 80 más. Y de Punta Arenas unas 50. No sé, por ahí debe andar más o menos. O sea, estamos hablando de cerca de... Pasado 400, sí, 400, sí, varios. Es que dentro de Natales la población estadio, junto con la mía, esta de acá, que es Natales Antiguo, sí, claro. Y quizás Endesa también, sí. son como poblaciones donde todavía se vive como un poquito la antigua, en el sentido que, por ejemplo, acá nos conocemos todos. Estas casas son de 80 años, eran de los papás, por ahí de los abuelos, entonces las generaciones que han ido creciendo en esas poblaciones se crecieron toda su vida, o sea, son amigos, incluso familiares, y todavía se mantiene esa cosa de vivir como una vida de barrio. Puerto Natales. Almacén Kitty, su vecino del Barrio Alto, desde 1987 en los hogares de los natalinos. Tenemos, como es habitual, un amplio surtido en abarrotes, frutas, verduras, carnes, lácteos, vinos, licores, bebidas, productos congelados, menaje de casa, todo lo que usted busca.
Recuerde que tenemos ofertas permanentes en nuestras distintas secciones. No se las pierda. También contamos con el Delivery Kitty. Solo contáctenos al fono 612-411-502. Vecino, vecina, recuerde solicitar su 10% de descuento para la tercera edad. Almacén Kitty, Eusebio Lillo, 1797, esquina René Schneider. Como siempre, a su servicio. Tienda y Bazar Esmeralda de Bulnes 798, esquina Ramírez. Desde el año 1981 en los hogares natalinos. Tenemos ropa para damas, hombres y niños, souvenirs, adornos para el hogar. Cambiamos pilas de los relojes. Contamos con la novedosa línea de carteras Amaira. Tienda y Bazar Esmeralda en la historia de Natales, simplemente a su servicio. Seguimos avanzando en nuestra programación, conversando la historia y quienes construyen su historia acá en esta comunidad y también proyectándose a diferentes sectores de la Patagonia Austral, chileno-argentina. Nadie es profeta en su tierra, Benito. ¿Esa frase te suena a ti? ¿Es tan así o tú dices que es algún invento? Porque tú lo has tenido, lo has palpado en el último tiempo, indudablemente, siendo reconocido por tu trabajo, por tu dedicación en diferentes latitudes justamente de la Argentina, puntualmente acá en la provincia de Santa Cruz, Río Turbio, Gallego, entre otras localidades. ¿Es así? Nadie es profeta en su tierra, parece, ¿no? Sí, no sé si una frase buena o mala en realidad, porque por ahí depende cómo quieras mirarla, puede ser positiva o puede ser negativa. Alguno puede decir, no, se están tirando las partes. Pero me lo han dicho tantas veces que ya me convencí. Entonces, sí, yo creo que sí. O sea, indudable, en mi caso por lo menos. Ahora, el motivo, no sé, yo creo que también pasa por un tema de interés, es que también los argentinos en ese sentido son distintos. Yo me he relacionado bastante con ellos, en el Turbio sobre todo. ¿Cómo se dio el nexo con Turbio, por ejemplo? Es que lo que pasa es que en el Turbio, yo cuando tenía esta idea de las casas, ¿viste? Entonces, después vino la pandemia. Entonces, el tema de la pandemia no podíamos obviamente cruzar al Turbio. Pero yo siempre tenía ganas de ir, porque el Turbio es una ciudad que me gustaba mucho. Yo siempre lo defiendo, porque hay gente que dice que lo encuentra feo, que es muy gris, que tiene grandes cosas. Pero yo no la veo de ese punto, yo la veo desde otro punto de vista. Tú tienes el ojo entrenado, exactamente. Es el tema uno buscándole. Lo que pasa es que el Turbio es una ciudad bastante sinuosa y no tiene 100 metros rectos, siempre está en curva, siempre está en subida, bajada. Siempre lo digo, tú pones una pelota en el Turbio y va a rodar donde la pongamos, porque no es recta en ningún lado. Sí. Entonces, esa cosa a mí me está producía, como pegada al cerro. Así. Claro, es la cuenca. Claro. Entonces, me producía una atracción en el sentido que el dibujo era doblemente difícil. Porque, por ejemplo, a mí me gusta hacer yo no sé si mira las pinturas, yo nunca hago una casa de frente, salvo que no tenga la foto, o sea, que sea la única foto, como hay alguna que otra, pero son bien pocas. Siempre la hago en perspectiva. Entonces, la hago de lado. Porque a mi modo de ver, la memoria emotiva que puede tener un espacio, como en este caso una casa, es de lado. Digamos, tú cuando vas caminando, siempre vas mirando de costado, ¿viste? Y después cuando te vas a acordar del sector. Claro. Entonces cuando estás al frente nunca la miras. Entonces tu visión siempre va a ser de lado. Entonces por eso yo trataba de hacerla en ese sentido. Y el Turbio tenía ese grado de dificultad al dibujo, de hacerlo de lado, que se genere la perspectiva, la profundidad y todo. Y lo otro es que como la ciudad está siempre inclinada, o sea, entonces es doblemente difícil porque tienes que hacer el dibujo, la casa tiene que verse en perspectiva y con la inclinación que tiene el terreno, ¿ya? Entonces por eso me atraía.
Y la otra que tenía un tema igual con los Quonset, que, bueno, no sé, la gente, todo el mundo dice como las casas como redondas que tiene el turbio, pero esas se llaman Quonset. Ya. Se llaman Quonset. Y se llaman Quonset hasta donde tengo entendido porque esos vinieron después de la Segunda Guerra. Y se instalaron acá, bueno, por su forma que tiene, entonces era muy ideal para la zona. Pero esas se construían en una localidad que se llama Quonset Point, que está en Estados Unidos. Entonces de ahí viene... Son como los hangares, así tú. Claro, claro, como los hangares. Sí, claro. Pero su nombre Es Quonset. es Quonset, Ya. con Q. Y entonces lo encontraba muy interesante, dibujar el Quonset, viste que tiene esa cosa como esa curva. ¿Y ahí tienes un nexo en el turbio para hacer eso? No, yo empecé a hacer solo, o sea, lo mismo que hice acá. ¿Sacaste fotos? Sí, yo fui por instinto. Yo tenía y tengo todavía muchos amigos, y en ese entonces también los tenía. No tanto como ahora, pero tenía. Nunca le pregunté a ninguno. Yo me guié por mi instinto. O sea, dije, esta cuestión yo lo quiero hacer bajo mi visión. Entonces ahí fue que entré al turbio sin saber, o sea, lo que uno conoce, es una ciudad que ha ido siempre. Sí, claro. Entonces me empecé a mover por los barrios ahí, el barrio Don Bosco, el barrio Santa Cruz, entonces me iba guiando pero de forma instintiva, o sea, bajo mi mirada. El trabajo gustó tanto que empezaron a invitarme muy seguido a exposiciones y ya la primera fue colectiva, pero después ya fui en forma individual. Estuve en el museo de allá, después en el museo en el Centro Cultural de 28 también. Y se dio mucho eso que iba muy seguido. De hecho, y también eso llevaba a otras cosas, que por ejemplo iba para allá y ya iba a un programa de radio, un programa así como el tuyo, de televisión, y se dio mucho. La municipalidad cada tanto lo sube, agarra todas mis pinturas y las sube. Para el aniversario del turbio, para muchas cosas lo Qué suben. importante, ¿eh? Lo suben. Cosa que acá nunca ha pasado, pero lo suben mucho. Entonces, eso. Y claro, el tema de los colegios pasó porque una vez una profesora de arte de la escuela La 54, que está cuando uno va llegando al turbio a mano derecha, la primera escuela que se encuentra, y me invitaron a dar una charla ya. Entonces, claro, yo fui pensando que era una charla para 1 o 2 cursos y cuando fui estaba el colegio completo. Y habían apoderado, incluso estaban los profesores, lo pasamos muy bien. Que, por ejemplo, en el caso de Gallego, yo no es que llevé un collage de pintura, ¿viste? Porque yo hago varias cosas. O sea, claro, quizá el trabajo en las casas es como más conocido, pero yo tengo otro tipo de trabajos también. Hago, por ejemplo, mucho trabajo de interiores, con luces y sombras. Sí. Hago un poco de artilugios, que yo le llamé punto ciego en su minuto, y también paisaje. Y bueno, un poco de retratos también. Pero en el caso de Gallego fue un trabajo específico que llevé yo, que fue el tema de los puntos ciegos. Entonces no me salí de eso. Entonces muchas cosas que no llevé. Y entonces eso fue interesante porque fue como una cuestión muy, muy específica. De todas maneras. Y fue bueno. Con Benito hemos ido desglosando un poquito este periplo que ha sido desde las primeras casas que él elaboró en pintura, en diferentes técnicas, su paso por la República Argentina y también quedaba la pelota botando ahí en el área, estimado Benito, exactamente, en el sentido de que también ha sido importante el trabajo tuyo ahí con otros amigos, compañeros, exactamente, gente particulares, el tema de visibilizar al resto de quienes realizan el arte acá en Natales, que de repente no son tan visibilizados. Acá estamos, por ejemplo, en parte de tu taller, por ejemplo, que tú estás haciendo talleres de pintura. Eso también ha sido un trabajo tuyo, quijotesco a veces, pero trabajo en definitiva. Sí, lo que pasa es que esta parte del arte, digamos, no es mucha la gente que lo hace, pero tampoco es tan poca, o sea, somos hartos. Pero la diferencia es que los artistas somos todos como distintos. El músico es distinto, el escritor ni hablar, es un tipo muy de su espacio. Entonces hay gente que no sale normalmente a golpear las calles y mira, nosotros pintamos, nosotros escribimos. Son más quitados de bulla. Claro, más quitados de bulla. Distinto del son músico. poco mediáticos. Claro, aparte que el músico es como más asociativo, ¿viste? Porque el baterista necesita al bajista y los dos necesitan al vocalista. En cambio, nosotros no. Entonces, claro, por ahí se dan situaciones que hay tipos como somos un poquito más carepalos como yo, que por ahí hacemos algo y nos mostramos. ¿No? Y yo he conocido gente que es pinta pero espectacular, gente que tiene una habilidad para los retratos. Yo, bueno, tengo la fortuna de trabajar
en un colegio y trabajar con ellos, con los niños, haciendo Son talleres. espectaculares. Y hay unos chicos que, o sea, yo me pongo de pie porque son niños de 14, 15 años y que... No les cuesta, es natural, ¿no? A mí me cuesta, yo nunca fui bueno para hacer retratos, es decir, los saco, ¿viste? Pero no me es fácil, o sea, me cuesta. Pero hay chicos que con toda calma lo hacen, y adultos también. Pero como te dices tú, generalmente no los conocen. Por varios motivos, puede ser un poco la timidez, a veces puede ser que los medios, porque es importante, porque no es fácil montar una exposición. La gente dice, ¿por qué no expones acá? Porque, sí, pero para exponer hay que pagar. O sea, yo, por ejemplo, para exponer en un lugar tengo que pagar los días de arriendo que me pase, por el espacio que me van a pasar. Y los espacios que son públicos, que son, digamos, en este caso, la municipalidad, los que tienen, tú ves que mucha voluntad no hay. Entonces, por ahí cuando estaba el galpón, me acuerdo que ahí teníamos la posibilidad de mostrar trabajo. Yo un par de veces hice exposición, invité a muchos niños. Entonces, pero el galpón era una empresa privada. Entonces, ellos en algún minuto decidieron no prestarlo más y están en todo su derecho, es una empresa privada. Sí. Entonces, ahí los que éramos muy cercanos a ellos, como que se nos bloquearon las posibilidades y no tenemos dónde exponer. La verdad que no hay dónde exponer en este minuto. Y bueno, por lo mismo yo ya, bueno, salvo el año pasado, que hubo una iniciativa del hospital. Y muy bueno, buena iniciativa del hospital, ¿eh? Me encantó y comparto plenamente lo que tú publicabas en su momento en tus redes. O sea, fue una iniciativa ahí con Karina que la lideró, entre otros. Sí. O sea, tener esos espacios para el artista es excepcional porque aparte que es un espacio donde llega mucha gente por diferentes razones. Y no solamente para el artista, sino que para todos. Porque, por ejemplo, yo siempre digo, al hospital nadie va feliz. Al hospital, digamos, la única gente que va un poquito mejor son los que trabajan ahí. Claro. Pero de ahí el resto nosotros vamos o a buscar un remedio, o a buscar un examen, pero no es algo que tú te levantes en la mañana y te levantas feliz de ir al hospital. Entonces, si dentro de esa... no molesta quizás exagerar un poquito, pero dentro de ese no agrado, por llamarlo así, de ir al hospital, encontrarte con unas paredes así frías, anodinas, muy simétricas, como no tiene ninguna gracia. Pero si tú vas allá y ves unas pinturas, te puede incluso recrear la vida. Hay que copiar las buenas iniciativas. Claro. Entonces, incluso es más, te baja hasta los decibeles que tú puedes llegar de repente con cierta molestia al hospital y ya ver una cosa así. Es favorable para todos, favorable para nosotros que mostramos nuestro trabajo, para el usuario que tiene una opción mucho más entretenida de lo que pudiera tener con unas paredes frías, y para el hospital sin duda porque mejora su imagen, le da una opción a sus usuarios y ganamos todos, yo creo. Almacén Kitty, su vecino del Barrio Alto, desde 1987 en los hogares de los natalinos. Tenemos, como es habitual, un amplio surtido en abarrotes, frutas, verduras, carnes, lácteos, vinos, licores, bebidas, productos congelados, menaje de casa, todo lo que usted busca. Recuerde que tenemos ofertas permanentes en nuestras distintas secciones. No se las pierda. También contamos con el Delivery Kitty,
Solo contáctenos al fono 612-411-502. Vecino, vecina, recuerde solicitar su 10% de descuento para la tercera edad. Almacén Kitty, Eusebio Lillo, 1797, esquina René Schneider. Como siempre, a su servicio. Tienda y Bazar Esmeralda de Bulnes 798, esquina Ramírez. Desde el año 1981 en los hogares natalinos. Tenemos ropa para damas, hombres y niños, souvenirs, adornos para el hogar. Cambiamos pilas de los relojes. Contamos con la novedosa línea de carteras Amaira. Tienda y Bazar Esmeralda en la historia de Natales, simplemente a su servicio. Yo nunca he visto mucha voluntad, al menos para trabajar con nosotros. Con otras ramas del área sí, pero no con nosotros no. Por ejemplo, mira, el Turbio hace normalmente un encuentro de escultores, gente que trabaja con la madera, con el fierro. Los que han ido al Turbio y han pasado al bosque de duendes, han visto esos trabajos. Eso se hace en el Turbio. El bosque de duendes es claro, excepcional ese lugar. Claro, entonces allá hay por lo menos unos 8 o 10 escultores de buen nivel. Entonces, acá no hay ninguno. Nunca se ha hecho. Y lo que se hacía abajo, que hacía el galpón, hay gente que pensaba que eso lo hacía la municipalidad, y eso lo hacía la municipalidad, pero lo barnechea en Santiago. Claro. O sea, la municipalidad de afuera venía a hacer un trabajo acá. Claro. Pero aquí no había. Y no hay. Entonces... ahí era iniciativa de esa municipalidad con, no me acuerdo, Romagnoli era la Marcela. La Marcela, que es una cultura reconocida en nuestro país, que hizo el Monumento al Viento. Claro. Y con el apoyo ahí de Hernán Jofré, que era Hernán, que es muy quitado, muy poco mediático. Hernán ha sido un gran aporte a la cultura en Puerto Natales. Es un mecena, pero no le gusta hablar. Sabemos 2 o 3. No, claro, sí. Pero ha sido un tremendo aporte. De hecho, yo creo que muchas cosas que se me fueron dando en el camino han sido gracias a Hernán. Sí, pues sí. Por a su contacto, él siempre... Y la voluntad. La voluntad, eso es lo que tú ves. Porque él es un privado. En privado. Es fácil decir de repente, bueno, cuando hay recursos se puede y cuando hay no se puede. Pero cuando hay, claro, es más fácil. Pero cuando no hay, pero tú ves voluntad, tú puedes de repente sacrificar algunas cosas o poner de lo tuyo, ¿viste? Pero cuando tú ves voluntad. Pero cuando no ves ni lo uno ni lo otro, entonces es más difícil. Tienes que remar contra la corriente. Entonces cuando tú quieres golpear las puertas, en este caso de la delegación o de la municipalidad, tú te encuentras con esas dos cosas, que no hay recursos, pero aparte de eso no hay voluntad. Entonces... te quedas así, te quedas sin nada. Uno siempre tiene una tendencia a compararse siempre con el de al lado, que en este caso, bueno, la gente de Río Turbio, donde me han acogido muy bien en esta parte. Hay una diferencia conceptual muy, muy notoria. O sea, allá, por ejemplo, te ven como artista, te tratan como artista, te respetan como artista, ¿viste? Acá eres un emprendedor. Entonces, esa es la diferencia. O sea, acá piensan que uno está haciendo el negocio y que, bueno, que no sé. No. Esa es la diferencia. ¿Se puede vivir del tema de la pintura? No, muy difícil, es muy difícil. Es complicado. Se tenéis que darle... Bueno, acá yo creo que Eladio es lo único que en ese sentido puede vivir porque está dedicado 100%. Yo no, bueno, yo afortunadamente tengo un trabajo y con ese trabajo me ayuda a solventar buena parte de este como llamado, que siempre llamo como un vicio caro, porque nosotros, digamos, nos sale más plata de la que nos entra. Pero por otro lado te deja conforme en otras cosas, te das cuenta. O sea, yo siempre digo que esto me ha hecho que no sea un millonario de recursos económicos, pero millonario de otras cosas, de afecto, sí, claro. de respeto. De respeto, quizás no tanto acá, pero por ejemplo afuera, mucho. ¿Y cómo derivaste ahora último los retratos, Benito? Los retratos eran por llamarlo así, de una forma bastante común y corriente, una tranca que tenía yo. Ya. Nunca fui bueno para hacer retratos,
Para dibujar sí, el retrato no me costaba mucho dibujarlo, llegaba una persona con el dibujo, pero no así con la pintura. Entonces cuando yo veía que todo el mundo hacía retrato y me pedían también retrato, y entonces no puede ser, hay que hacer un esfuerzo. Entonces ya dije, bueno, con acrílico y óleo como que lo había descartado. Entonces bueno, probemos con acuarela y empecé a probar con acuarela y de ahí a poquito le fui agarrando no solamente la maña al asunto, sino que me fue gustando. Lo disfruté y lo disfruto. Porque no me pasaba con el acrílico y la acuarela cuando hacía un retrato. Si bien llegaba, pero el proceso en sí no era algo que yo lo disfrutaba mucho, o sea, como que hacía la pega, ¿no? ¿Viste? Pero ahora no, porque ahora con la acuarela yo disfruto el proceso, el trabajar la gota y todo eso. Y creo que el resultado no ha sido malo, o sea, por lo menos yo los que dibujo, la gente los reconoce. Entonces eso ya, es que la acuarela es resultadista. Yo prácticamente estoy todo el tiempo viendo cosas, ¿cachai? O sea, siempre estoy viendo colores, estoy viendo formas, estoy viendo todo el tiempo, o sea, no paro nunca. Siempre estoy en eso. Y claro, efectivamente, esa fue una fotografía que la mostré de muy mal gusto, que había una foto de una familia cahuéscar y de una, sí, digámoslo, la Fundación Futuros tenía una foto ahí, pero yo no culpo tanto a la Fundación Futuros, sino al hospital que permitió que eso, que pasara eso. No hubo ese sedazo. No, entonces hay un comentario bien despectivo hacia esa familia cahuéscar, o sea, como que están pidiendo regalitos, una cosa, y a mí me dio mucha rabia. Y claro, como dices tú, fue eso, porque yo como que estoy en un lugar, estoy siempre mirando los espacios, los lugares, y vi esa cosita. Claro. Y lo subí a las redes, claro, tuvo mucho, no sé si llamarlo éxito, pero sí mucho ruido. Entonces, al extremo de que a las 2 o 3 semanas sacaron la placa. Hay gente que dice el arte no sirve para nada. Claro, pero resulta que nosotros no construimos edificios, no solucionamos el problema del COVID, ni vamos a hacer nada de eso. Pero resulta que cuando tú caes al hospital, ¿qué es lo primero que haces? ¿Lees un libro o escuchas música? Eso te lo hacen artistas. Un libro te lo hace un artista. Hay gente que dice el arte no sirve, pero se ponen a mirar películas. ¿Quién te hace las películas? Son actores, en una película participan actores, artistas plásticos. Pues así que te dejo las pantallas de Productora Audiovisual Natales y de Conversando la Historia y quienes construyen su historia para una eventual despedida, Benito. Agradeciéndote el que nos hayas recibido acá en tu taller, con todo, están por ahí las pinturas, los pinceles, los lápices y algunas obras terminadas. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación, por hacer este espacio, o sea, para ti o tu hijo, para toda la productora en general. Y claro, se ve un poco desordenado, porque aquí normalmente tenemos un taller y entonces viene gente a pintar y es un taller de pintura. Sí, entonces, claro. Eso. Así que, agradecido e invitar a toda la gente que siga este tipo de actividades, no digo solamente por mí, está Elad, muchos pintores más, sí. Y que no le corte las alas a sus hijos de repente, porque a veces los castigan con el arte, no vas a pintar más. Hay que darle ciertas libertades, que desarrollen su creatividad, que lo disfruten. Esto es muy terapéutico, siempre digo, porque cuando tú te pones a pintar, no se te terminaron los problemas de tu casa, los problemas familiares, las deudas, todo. Eres tú, el pincel y la tela. Mira, entonces, sale más barato que ir a psicólogo. De todas maneras. Así que, muchas gracias, como digo, por la invitación. Saludos, digamos, a toda la audiencia. Así que agradecido y siempre a tu disposición. Cuando quieras, estamos. De todas maneras. Y yo te agradezco. Y como parte del equipo de producción, ahí, nuestra productora en jefe, ahí, Patricia Cárdenas Carrera, nos está aportando también el equipo para que le entreguemos vida justamente, regalemos vida a nuestros invitados. Así que con mucho cariño, Benito, este es una aloe vera que esperamos que te guste. Pero en vida, así que es ahí para que la muestres. Y nuestra artista visual, sí. Capaz, ahí lo vamos a mostrar, mira, ahí mire. Ahí. No se fuma por si acaso. No, es aloe vera, así que ahí para sacar alguna. Muchas gracias. Oye, a Pati. Muchas gracias, Benito. Gracias a todos ustedes, amigos, por haber estado con nosotros a través de Productora Audiovisual Natales, la dirección y producción de nuestro director virtual, Matías Utreras Cárdenas, un servidor. Vamos a encontrarnos próximamente en otro Conversando la Historia y quienes construyen la historia en sus comunidades. Nos despedimos. Gracias. Buenas noches.